Muy bien. Doy paso a María Castrillo, que es doctora arquitecta, profesora titular de la Universidad de Valladolid y miembro del equipo de investigación del Plan Nacional de I+D. Agustín me pide que intente ganar tiempo al reloj y entonces voy a intentar, algunos de los datos que están reflejados en las diapositivas no voy a entrar en ellos. Quien sea lector rápido podrá echarle un vistazo. Y voy a centrarme fundamentalmente en lo que, digamos, en la idea que ha inspirado la ponencia, que es la siguiente. Ayer hablaban de la voluntad de la organización de este seminario de traer a este foro casos exitosos de rehabilitación urbana. Bien, los que hemos visto ayer son planes integrales. Lo que vamos a ver hoy en realidad es un área de rehabilitación integrada acogida al programa nacional. Y es un ejemplo exitoso. ¿De acuerdo? Es el Celari del barrio de La Rondilla, en Valladolid, que en realidad no es para todo el barrio, que sería esa mancha roja, con esos datos que aparecen ahí, un barrio popular y populoso de Valladolid, sino en realidad para 2 polígonos públicos que están incorporados a ese barrio. La idea básica es que, efectivamente, en la ciudad este ARI se entiende como un éxito, pero ese éxito, si lo analizamos desde una perspectiva de su relación con determinados aspectos sociales, hay que matizarlo. Bien, los 2 polígonos públicos son los que aparecen rodeados ahí con los círculos, las imágenes aéreas de abajo. Los datos de la izquierda son del conjunto del barrio, pierde población de manera mucho más acelerada que el resto de la ciudad, es una población envejecida y abajo las manchas oscuras significan las áreas más envejecidas del barrio, que vienen a coincidir precisamente con los 2 polígonos públicos. Esas son una colección de imágenes de cada uno de ellos. El polígono, los vecinos del barrio piden perdón cuando dicen los nombres de los polígonos públicos. 18 de julio. Tiene 550 viviendas y un colegio público que está abandonado desde hace 17 años. Y el polígono, de nuevo, 25 años de paz, 503 viviendas, 2 colegios y un parque en el interior de la manzana. Bueno, cuando se planteó el ARI, más o menos el diagnóstico de los 2 polígonos era esta. Son parte de los edificios más antiguos y la población más envejecida del barrio. No está identificado como un área vulnerable dentro de las áreas de los que ha identificado el Observatorio Nacional. Son viviendas, en algunos casos, quintas plantas sin ascensor, lo que unido al envejecimiento de la población provoca serios problemas de accesibilidad, a veces con deficiencias constructivas y sin garajes. Además, los vecinos de las plantas bajas, esto lo descubrimos un poco más tarde, se quejaban de no tener sitio donde tender la ropa porque las ventanas dan directamente a la calle en planta baja y les robaban la ropa tendida. Sin embargo, los polígonos públicos, en comparación con el resto del barrio, ahora vamos a ver una imagen, tiene algunas ventajas comparativas. Son mucho menos densos que la promoción privada que se hizo en el entorno y, además, su tipología abierta garantizaba bastante mejores condiciones de soleamiento y ventilación que en el resto de la vivienda del barrio. Para entender un poco qué ha significado el ARI es imprescindible, a mi juicio, situarlo en una cierta perspectiva histórica, que tenga que ver con el origen, con la génesis del barrio y que tenga que ver con las rehabilitaciones que han precedido al ARI del propio barrio. Esta idea del mapa de la pobreza de Valladolid la tomó de Alfonso Álvarez Mora, pero básicamente refleja la corona de asentamientos pobres que eran las urbanizaciones marginales, esas manchas oscuras ahí, del entorno urbano, reforzada por la presencia de los polígonos públicos que forman un cinturón de pobreza alrededor del centro histórico. La promoción subvencionada en los años 60 va a reforzar, va a sentenciar en muchos barrios, entre ellos La Rondilla, ese carácter de barrios pobres y barrios obreros de la periferia de Valladolid. Bien. Se ha mencionado para Málaga, la situación es muy parecida en muchas ciudades españolas. En La Rondilla los problemas urbanos van a ser los detonantes de la formación del movimiento vecinal. En concreto, en Trinidad fue el plan, en Rondilla un pleito contra la constructora Imperial que había construido unos cientos de viviendas con gravísimas carencias estructurales. Los vecinos se asociaron para luchar contra la constructora, para pleitear, y además de ganarlo, tomaron impulso, luego siguieron reivindicando condiciones de limpieza, condiciones de infraestructuras, etc. Bien,
Ese movimiento vecinal que toma impulso a finales en la década de los 70 va a ser el que más adelante va a imprimir también una serie de decisiones importantes sobre el Plan General de Ordenación Urbana del año 84. En un clima, decía ayer, de cooperación conflictual, las asociaciones vecinales negocian con el ayuntamiento el nuevo plan. En la imagen de la izquierda corresponde al plan vigente, que estaba en ese momento vigente, el del año 68. En el 84 el plan general recoge, este es el barrio de La Rondilla, el convento de Santa Clara y el convento de Santa Teresa, porque este es el límite del centro histórico, un arrabal ya irreconocible histórico aquí. Los dos polígonos públicos son este, y este era el desarrollo de lo que en algún momento llamamos el núcleo duro de La Rondilla, con densidades de hasta 400 viviendas por hectárea medidas en manzana. Bien, en ese momento el único suelo disponible en las cercanías del barrio era este área que estaba calificada como plan parcial residencial con 2.000 viviendas. En este proceso de negociación del plan general se terminó rebajando ese número de viviendas a unos pocos cientos, no recuerdo ahora si 200 o 400, y se ganaron espacios para transformar el barrio en esto que es el plano de usos actual, con todos estos equipamientos educativos en verde, espacios libres y equipamientos asistenciales y sanitarios y deportivos que no estaban previstos en inicio. Quiero decir que la construcción actual del barrio, en el momento en el que nos encontramos ahora, en buena medida es el resultado de un proceso de rehabilitación sobre unas condiciones iniciales de mucha penuria y a partir de la lucha y de las reivindicaciones de los movimientos asociativos del barrio. Ellos lo presentan así. Esto es un boletín de la Asociación de Vecinos, el antes y el después de los espacios públicos, de algunas calles patio que llamaban, espacios libres de propiedad privada, ahora son de uso público. Y siempre hacemos muchas bromas con esta foto, porque ahora que ya no hay niños, cuando había niños había charcos, ahora que no hay niños está estupendamente ajardinado. Bien, insistía en lo de que no es un área, no se reconoce como un área vulnerable, y además tengo que insistir en otra diferencia sobre algunos de los casos que hemos visto ayer. Cuando hicimos una encuesta en el año 2000, a la pregunta de si los habitantes querían cambiar de vivienda, el 58% no quería cambiar de vivienda, pese a los problemas que se reconociesen, y si sumamos los que no querían cambiar de vivienda y los que si pudieran cambiarían de vivienda pero no de barrio, bueno, nos vamos a más de las 3/4 partes de la población encuestada. Algunos datos, bueno, sobre la edad media, que es muy alta, la ocupación de los hogares, había 7.400 viviendas sin ascensor y 3.000 parejas mayores de 65 años viviendo en plantas altas. Bueno, en el año 2000 el Ayuntamiento, asumiendo un compromiso electoral, contrató con el Instituto Universitario de Urbanística la redacción de un estudio para la remodelación de este barrio de Rondilla, pero también de otro que se llamaba Pajarillos, en un proceso de participación con las asociaciones vecinales. Salieron varias propuestas, este es un esquema resumen de ellas. Traigo dos nada más que lo desarrollan, porque el polígono 18 de julio está aquí y esto que vemos aquí es el antiguo colegio de ese polígono, el colegio San Juan de la Cruz, el que hablaba antes, que lleva abandonado, ya estaba abandonado entonces y ya llevaba años abandonado. En la idea de articular un eje que estructurase el barrio, y luego la propuesta que hace referencia a la mejora de las condiciones de las viviendas y la delimitación de estas dos áreas que finalmente serían para las que se hiciese una solicitud de declaración de área de rehabilitación integrada, que prosperó de hecho. Bueno, me gusta esta diapositiva, esta imagen que hemos visto antes, porque es una de las primeras pegatinas que produjo la Asociación de Vecinos cuando estaba en pleno énfasis reivindicativo. Y la misma asociación en el año 2000 produjo un calendario, por otro lado es un calendario del Año Nuevo, con una imagen del mismo artista y una síntesis de lo que eran entonces los objetivos que estábamos trabajando como objetivos para el conjunto del barrio. Es muy importante, insisto en esto, es la Asociación de Vecinos quien toma la iniciativa de promover un ARI, quien reivindica un estudio para definir un ARI, y el Ayuntamiento el que acepta el compromiso electoral de hacerlo. Se hace, de hecho está declarado en el año 2006, con el objetivo de rehabilitar 1.056 viviendas y reurbanizar los espacios públicos del barrio.
¿Y quién interviene? Pues intervienen los tres niveles de la administración pública, intervino la universidad también en la redacción de la memoria programa, empresas constructoras, que fueron las que contrataron directamente con las comunidades de propietarios las obras, y en la segunda fase, que está ahora en marcha, acaba de iniciarse, también ha entrado a participar en este asunto a ciertas entidades financieras que hacen préstamos a bajo interés a los propietarios que lo soliciten. ¿Cuáles eran los objetivos del ARI? Bueno, se enunciaban estos, los que figuran ahí. Primero, la eficiencia energética, que básicamente ha consistido en trabajar sobre la envolvente de dos maneras distintas. Y la mejora estética de los edificios, sobre todo al trabajar sobre la envolvente se ha modificado la imagen del ladrillo cara vista por esta imagen del estuco coloreado, vamos, de las superficies planas coloreadas. Muy importante la accesibilidad. Se han instalado ascensores. Como el criterio era que pudiesen servir en el forjado de planta, se ha tenido que sacar todo el volumen de la comunicación vertical fuera. Escaleras y ascensores más o menos, luego no ha sido el proyecto definitivo, pero más o menos como se muestra ahí. Con lo cual se ha resuelto también, no se ve en esta imagen porque finalmente las cajas se han cerrado a los lados, se ha resuelto también con la misma estrategia el asunto de los tendederos de la planta baja. Y se han reurbanizado las calles, introduciendo en algunos casos criterios de coexistencia, en general normalizando y replanteando las redes de servicios urbanos. Bueno, ¿en qué ha consistido financieramente la operación? A los propietarios de las viviendas se les ha propuesto un menú, le llamamos nosotros, 6 configuraciones cerradas de paquetes de obras, ¿de acuerdo? Entonces, las comunidades de vecinos tenían que acordar a qué paquete de obras se acogían, sabiendo que esa elección llevaba aparejada una aportación mínima por cada vivienda. Y paralelamente, proporcionalmente a esa aportación de cada vivienda, la aportación de subvención máxima que aportaban los poderes públicos. Bueno, pues este es el antes y el después. En 18 de julio, arriba 18 de julio, abajo 25 años de paz. Bien, ahí algunos de los resultados. ¿Qué es lo que ha habido? Pues hasta el verano del 2011, que es cuando se acabó la primera fase, se habían rehabilitado 482 viviendas, se había invertido aproximadamente 9,5 millones de euros, y una cosa que no se decía en el año 2006, pero se insistía en ello a la hora de los resultados en el 2011, es que se habían creado durante los trabajos 549 empleos. Acaban de iniciar las obras de la segunda fase, para la que se anuncian 391 viviendas rehabilitadas, aproximadamente 7,5 millones de inversión y 76 empleos. Bien, decía al principio que los habitantes, las entidades públicas que están involucradas en esto lo valoran como un éxito. La mejora de accesibilidad es patente, la mejora de la imagen del barrio ha tenido sus polémicas, pero en general es bien aceptada, hay expectativas de revaloración inmobiliaria, todo el mundo está muy contento. Tengo que decir en este foro que este ARI no va acompañado de ninguna medida de acción social de ningún tipo. Hasta tal punto que, como voy a contar a continuación, los propios vecinos han tenido que resolver algunos problemas de índole, podríamos decir, social, aparejados a la gestión del propio ARI. Decía que para valorarlo es muy importante poderlo hacer en una perspectiva histórica. Entonces, la primera observación a propósito de la necesidad de matizar la valoración del éxito es esta. Primero, este ARI ha hecho algo que es novedoso con respecto a los procesos de rehabilitación precedentes del barrio, y es que se ha involucrado en los espacios que son privados. Hasta entonces la rehabilitación del barrio ha siempre afectado a espacios públicos y equipamientos públicos. Pero abriendo, digamos, una vía por esa vía, por otro lado, ha cerrado o ha renunciado a algunos aspectos que estaban contenidos en el estudio previo. Por ejemplo, lo que tenía que ver con la creación de aparcamientos y, sobre todo, con la recuperación de equipamientos, en particular con la recuperación del colegio, que he insistido ya varias veces que estaba abandonado. Y haciendo esto, ceñiéndose únicamente a los edificios de viviendas y a la reurbanización de los espacios libres, pues se ha eludido algunos de los objetivos que se marcaron al principio, que era impactar de una manera más clara en la estructura espacial del barrio. ¿Qué significa participación? Participación significa aquí concertar con los propietarios y que los propietarios financien.
Básicamente eso es en lo que ha consistido. El marco normativo, de hecho, así lo establece, solo reconoce el derecho a elegir, de alguna manera, personarse en el ARI a los propietarios, aunque hay que decir que en los discursos públicos siempre se insiste en que esto es participación ciudadana y participación social. Los intereses colectivos que vayan más allá de los propietarios quedan subsumidos automáticamente en el interés general. Y esto, que es algo bastante habitual, en la Rondilla choca con dos situaciones que son muy claras. Por un lado, que se ha dejado excluido del proceso al agente social que tradicionalmente fue el agente rehabilitador del barrio, la asociación de vecinos en este caso. Y ha dejado también excluido del proceso, y de una manera muy, digamos, violenta, a un colectivo, a un nuevo agente social emergente, un colectivo que asociaba a varias asociaciones preexistentes, que reivindicaba ese colegio público sobre el que el ARI, pese a estar en su entorno, no había actuado para crear en él un centro social autogestionado. Lo han intentado por varias vías, finalmente lo ocuparon y les expulsaron al día siguiente, tapiaron y han dejado un coche de policía allí puesto 24 horas al día. Bien, por tanto, la participación, pese a que ha habido agentes que han hecho mucha fuerza por personarse en ese proceso, se ha limitado a los propietarios. Claro que los propietarios, como decía antes, han desbordado el papel que se les suponía. Por ejemplo, hay propietarios pobres, propietarios insolventes. Yo supongo que la mayor parte del público aquí conoce las comunidades de propietarios en España, que dan hasta para series de televisión. Bueno, cuando hicimos algunas entrevistas ya hace tiempo, en el verano del 2011, a los vecinos que habían estado afectados por el ARI, ellos nos contaban como casi milagroso que habían visto no solamente cómo la comunidad de propietarios se ponía de acuerdo para hacer la solicitud de la subvención pública del ARI, sino que además, por si eso era poco milagroso, habían visto cómo la gente se ponía de acuerdo, por ejemplo, para, entre todos, financiar la aportación de los propietarios que no podían desembolsar 1.500 euros. De tal manera, o por ejemplo, habían visto cómo quien tenía tiempo se presentaba voluntario para formar parte de la junta directiva sabiendo que esa presidencia o esa secretaría les iba de verdad a llevar tiempo en un año, que lo que se presentaban eran básicamente gestión de obras. O, por ejemplo, pobladores jóvenes que con una formación más especializada prestaban su conocimiento para ocuparse de las tareas de la comunidad en ese momento que era delicado y que exigía un conocimiento, un esfuerzo mayor. Todo esto, la verdad es que trastocó en buena medida las vidas habituales de las comunidades de propietarios, de por sí bastante conflictivas. Luego también es verdad que no todo fue reforzamiento de las comunidades de propietarios. También sabemos por las entrevistas que hubo verdaderas situaciones de resistencia y de bloqueo, gente que no llevó los papeles a tiempo porque no estaba de acuerdo y bloqueó una decisión tomada para no tener para salirse, digamos, con la suya de manera más o menos ilegítima, o comunidades de propietarios que, como lo que planteaba el ARI no correspondía exactamente a sus intereses, presionaron para obtener exactamente la subvención a su medida, ¿no? Bien, quiero decir, lo que sucedió en las comunidades de propietarios desbordó con bastante la aséptica imagen de uno pone su cuota y con eso gestionamos el ARI. En cuanto a la gestión pública, yo creo que en realidad ha supuesto un cierto encogimiento, es decir, de alguna manera el expulsar a los agentes sociales que habían sido tradicionales en el proceso de rehabilitación del barrio, lo que hace es no contribuir a eso que el documento de referencia de la Declaración de Toledo, hablábamos ayer de ello, dice la optimización del capital social. No ha contribuido, sino más bien lo contrario, a alimentar la capacidad de autoorganización en el barrio. Y por último, estamos en un caso en las que las subvenciones públicas van destinadas a edificios y como tal hay cuestiones que siempre me ponen problemas. Esto lo he discutido alguna vez con Gerardo Molpeceres, que tiene mucho criterio a este propósito. Las subvenciones se dan a las comunidades de propietarios y, por tanto, afectan lo mismo, y voy a citar un caso real, a la entidad financiera que embargó una vivienda que a la viuda pensionista que vive con apenas 600 euros al mes.
No sabemos tampoco, en ausencia de medidas, el Ayuntamiento de Valladolid, el ente gestor es la Sociedad Municipal de Vivienda, no ha querido poner ningún tipo de contraprestación a la recepción de las subvenciones, más allá de los 5 años de dedicación a vivienda permanente, con lo cual tampoco sabemos muy bien cómo va a poder repercutir el ARI en la evolución social del barrio en cuestión. De hecho, hay una incertidumbre total a propósito de aquello que decía el Real Decreto que creaba las ARIs, de evitar el riesgo de expulsión de las clases populares residentes como consecuencia de la mejora ambiental del barrio. No sabemos cómo va a evolucionar. Condiciones para la evolución no se han puesto y, bueno, pues será parte de lo que tendremos que hacer, que es trabajar sobre observar qué sucede, qué efectos sociales produce de manera efectiva el ARI. Y eso es todo. Gracias, María. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Una o dos preguntas nos da también? ¿Nadie? Pues damos lugar al café para la pausa y después vendrá Javier Camacho y Gerardo Ruiz Palomeque, que para los que no asistieron ayer hubo un cambio del programa y se ha movido para hoy. Bueno, vamos a intentar respetar el horario, que estamos a las 12, aunque son 20 minutos de descanso. Y ruego a todos los miembros de la comunidad educativa de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura que voten.